Muy buenas, soy Paco Parazón y vengo a hacer una breve reseña de Tenet, con spoiler, así que aviso, la reseña va con spoiler. La primera pregunta y la pregunta más importante, que es la razón por la que he entrado a este vídeo, ¿es Tenet una buena película? Y la respuesta breve sería sí. Tenet cuenta con el sello de Christopher Nolan, es una película suya, pero en mi humilde opinión, Tenet no está entre sus mejores películas. Uno de los sueños cuando Christopher Nolan decidió ser director sería dirigir en el futuro una película 007 de James Bond, y con Tenet lo ha conseguido. Tenet es un thriller de espías que parte de una idea increíblemente buena, que es el concepto de inversión, que el tiempo puede ir hacia adelante y hacia atrás en una misma línea temporal, y los cambios en el pasado de esta no tienen por qué tener una repercusión en el futuro. Esto se ha explicado con la paradoja de abuelo, que voy a explicar a continuación. La trama de la película que iremos descubriendo poco a poco es que en el futuro una científica encontrará la manera de hacer revertir el tiempo y así poder viajar al pasado y cambiar acontecimientos. La científica se suicidará y repartirá en 9 piezas que componen cada una parte de un algoritmo capaz de revertir la continuidad del tiempo y hacer no que solamente una persona u objeto viaje al pasado, sino que el mismo tiempo viaje hacia atrás. Y ahora lo explico en cristiano. Esto quiere decir que en el futuro una científica en el 2100, 2200, 2300, no se especifica, encuentran la manera a través de un algoritmo de revertir el tiempo. Puede revertir ya sea una persona, un objeto, como por ejemplo he visto en la película una bala, o el mismísimo tiempo. En su tiempo la Tierra está devastada por el cambio climático y las personas de su tiempo pretenden viajar a nuestra actualidad para revertirnos y que no le influya el cambio climático. Viendo esto, la científica se suicida para que no saquen el algoritmo y lo esconde por el tiempo. Pero ahora, si revierte en el pasado, ¿no será una paradoja en el futuro, como he dicho antes, la paradoja del abuelo? ¿Será posible? Lo voy a explicar ahora. La paradoja del abuelo dice que si nosotros somos la tercera generación, es decir, tenemos abuelo, tenemos padre y nosotros somos el hijo o la hija. Si nosotros viajásemos atrás en el tiempo y matásemos a nuestro abuelo antes de tener a nuestro padre no existiría. Y si no existe nuestro padre, no existiríamos nosotros. Si no existimos nosotros, ¿quién matará a nuestro abuelo? Esto es una paradoja. Como dice Neil, es decir, Robert Pattinson en la película, no tiene solución, pero los científicos piensan que hay dos soluciones posibles. La primera sería que no existiesen jamás los viajes al pasado, debido a la paradoja de abuelo. Si nosotros cambiamos el pasado, cambiamos nuestro presente, y si cambiamos nuestro presente, no existe el pasado. Es decir, si viajamos, matamos a nuestro abuelo antes de nuestro padre ni nosotros existiremos. Si no existimos nosotros, ¿cómo ha muerto mi abuelo? Es una paradoja, por lo que no existiría los viajes al pasado. Y la otra sería que sí existieran los viajes al pasado, pero que no afecta a nuestra línea temporal. Esto lo voy a explicar. Esto se supone que si nosotros viajamos al pasado y matamos a nuestro abuelo, a nosotros no nos afectaría nuestra línea temporal, sino que habría o se crearía otro universo paralelo que nosotros habríamos matado a nuestro abuelo y no existiríamos nosotros. Pero la persona que hemos matado a nuestro abuelo hemos sido nosotros. Vale, ya habiendo explicado la paradoja del abuelo, que tanto revuelo había creado y que la gente no entendía, ahora, ¿tiene sentido la paradoja del abuelo en Tenet? No, ni en Tenet, ni en ninguna película, ni en ninguna serie. Es decir, que todos los viajes al pasado en cualquier película o serie no tiene sentido, como Regreso al Futuro, Tenet o en Dark. Dark, también una serie de Netflix que terminó este año con su última temporada, la tercera, el 27 de junio, andaba con los mismos temas. Viaje al pasado, que cambiar el futuro, que tal, que no tenía sentido. A mí me pasó que me vi la primera temporada, me gustó mucho, y la segunda me la dejé en el 4.º capítulo, porque para mí no tenía sentido. Después volví al mes y me terminé la segunda temporada, y me esperé el 27 de junio, que es mi cumpleaños, y me terminé la tercera temporada, y me gustó mucho. Quitando el tema de los viajes al pasado, son series y películas de ciencia ficción que se pueden ver, son ciencia ficción, no tiene que ser porque es real. Nolan lo intenta explicar en la película con el protagonista y Neil, que es Robert Pattinson. El protagonista le pregunta a Robert Pattinson, pero la teoría del abuelo podría existir, y Robert Pattinson, que es Neil, le dice, no, teóricamente no, pero la gente que hay en el futuro cree que sí, tú coges a tu abuelo y le rajas el cuello de oreja a oreja y lo tiras por la escalera, literalmente estás en sus palabras, cree que no afectará a su presente, pero sí afectará al pasado. Es decir, Nolan lo intenta explicar, por lo que se lo podemos conceder. Es una película de ciencia ficción, no tiene que ser porque 100% real, porque si no todas las películas de viajes al pasado no se podrían ver. Pero yo tengo que decir que todas las películas de viajes al pasado me sacan de la película. El objetivo de una película es que el espectador esté todo el rato metido en la película, que interaccione con ella, que se pregunte por qué, que hable con el protagonista, que piense, que haga todo lo posible por entender la película, por vivirla,
Y con las películas de viaje pasado, a mí me saca y me pasa todo lo contrario. Pero para mí la carencia de esta película no reside en la complejidad del concepto del viaje temporales, ni en que pueda tener sentido o no, reside en que no llegamos a empatizar con la película, no llegamos a estar dentro. El hilo conductor de la película es muy confuso. He entender y no comprender, y ahora voy a dar un ejemplo de Memento, otra película de Christopher Nolan, su segundo largometraje, en el que al igual que esta tenemos dos líneas temporales, una en blanco y negro y otra a color, una va hacia adelante y la otra va hacia atrás. En Memento, igual que en Tenet, no vemos el puzzle en su totalidad, solo que vemos una pequeña pieza de rompecabezas y vamos descubriendo poco a poco todo el entramado final. Pero ¿en qué se diferencia? Que en Memento interiorizamos con el protagonista, estamos todo el rato preguntándolo ¿por qué? ¿Por qué hace esto? ¿Quién es este? No me fío de este. Actúas como si tú estuvieras dentro de la película, y en Tenet esto es totalmente imposible. En Memento la película, aunque sea también realmente confusa, puede llegar porque no sabes quién es bueno, no sabes quién es malo, no sabes cómo va a ir la trama, pero va poco a poco. En Tenet no, en Tenet desde el segundo uno te bombardean con una cantidad de información, de nombres, que no sabes si son reales, si son falsos, hay una cantidad de subtexto increíble y tu cerebro no le da tiempo suficiente para entenderlo porque te dicen nombres sin que se le vean la cara. Es decir, cuando hablamos de Andrei Sator, que es el antagonista, es el villano de la película, no se le ve la cara. No es como en Origen de Christopher Nolan, que hablan del villano que va a ser Cillian Murphy, que cuando hablan de él sale una escena con él, con su padre, se le ve. Tú le ves la cara y sabes quién es, pero cuando hablan de Andrei Sator, no. Te enteras quién es porque es el marido de Elizabeth Debicki. No porque se haga una foto, que eso ayuda a la cohesión de la película. Aquí no pasa, y no pasa con ningún personaje. Empieza la película con un atentado en Kiev, siendo nuestro protagonista un infiltrado dentro de la policía de Kiev, que es un agente de la CIA, lo captura, pierde el fragmento del algoritmo y le dice, era una prueba, y lo envía a ver unas balas que estaba preparado para el Tenet. Tenet era la reversión de las balas. La científica le dice, yo no la he hecho, no sé quién la ha hecho, pero estas balas son producidas en India. Va para allá en India con Robert Pattinson y a ver traficante de armas. Resulta que no había traficante de armas, era la traficante de armas en femenino. Esto es un golpe de efecto, está muy chulo. Y le dice, yo no le he puesto la reversión, ha sido Andrei Sator. No te muestra la cara, no sabes quién es, no sabes cómo es. Solo te dicen, si quieres hablar con él tiene plutonio enriquecido. Dice, vale, muchas gracias. ¿Qué pasa? Que ahora lo siguiente que pasa es una conversación entre Michael Caine y el protagonista, que se llama el protagonista, en un restaurante que es extremadamente raro, que yo le estaba viendo en el cine y digo, no estoy entendiendo nada, y no es porque sea complejo o difícil de entender, es porque era extraño, pero no extraño de conversación de Martin Scorsese en su película o de Tarantino en su película, no, de rara, de decir yo, ¿qué está pasando aquí? Digo Martin Scorsese y Quentin Tarantino entre otros porque Martin Scorsese es mi director favorito y sus conversaciones son increíbles. Ya puede ser en uno, vaya ejemplo, por ejemplo, en uno de los nuestros, los Wall Street Taxi Driver, en uno de los nuestros es increíble la conversación que tiene. Por ejemplo, dentro del Copacabana o dentro del restaurante hawaiano, en el que en una escena igual, muy parecida a la de Michael Caine, ahora explicaré, te presenta a todos los personajes, te hace reír, te mete dentro de la película, te hace preguntarte cosas, pero en cambio en Tenet no pasa esto. En la escena que habla con Michael Caine, llega el protagonista, habla un poco con el camarero tiene una reacción rara, llega con Michael Caine y habla con él. Primero lo que hacen es hablar desastre, le dice el protagonista, yo prefiero americano, porque es de la CIA americano, y Michael Caine inglés, está así yo qué sé, está gracioso. Pero le pregunta al protagonista, de una manera rara, ¿cómo consigo llegar a Andrei Sator? Y le responde Michael Caine, toma, aquí tiene un Goya, ve a hablar con la mujer. Y le dice, pero ¿cómo me acerco? Y dice, pues, lígatelo. Y tú te quedas, pues bueno. Y después llega el camarero, sigue interrumpiendo, y le dice el protagonista, bueno, me llevo la comida para llevar. Habla literalmente de la conversación. 30 segundos, no te enteras muy bien porque están mezclando. Y la película sigue. Pero es que cada vez se va poniendo más raro. Yo a este punto de la película ya estaba un poco saturado porque hay muchos cabos sueltos por ahora, hay muchos conceptos raros, hay muchos nombres. Pero cuando hablas con la mujer te dice que no es un matrimonio feliz, que ella está con él por su hijo, que ella no le quiere y él sabe que no le quiere, pero ella está con por su hijo. Le enseña el Goya a la mujer, que era una experta en un museo en Londres, y le dice, esto es imposible, mi marido tiene este Goya.
Quedan para cenar, pero la mujer llama a Andrisator y Andrisator envía a unos secuaces y se acaban peleando con el protagonista. El protagonista gana y le dice: te llamaré el día siguiente. El día siguiente aparece el colegio de su hijo y le dice: su olla está aquí, ven por favor y destrúyelo. Pero el objetivo del protagonista era acercarse a Andrisator y ver dónde tenía el plutonio enriquecido, que ahora sabe que lo hace en un aeropuerto. Y la película sigue avanzando dentro del aeropuerto, sigue averiguando tal, y al final se acaba y la película continúa y tú no sabes. Llegan al aeropuerto, salen del aeropuerto y por fin el protagonista consigue llegar cara a cara con Andrisator. Se acaban peleando en primera instancia, pero al final consigue hacer un trato. Pero tú ya no sabes por qué este es el protagonista, porque está tan encubierto todo el rato. Va a un sitio, dice una cosa, pero es por otra. Después a otro sitio, igual. Hay tantas cosas ocultas que al espectador no le llega, es decir, no puede asimilarlo todo. Hay una película que está muy chulo, que se llama, una película de culto, que es Sospechosos Habituales, que pasa algo similar, pero aquí está llevado muchísimo mejor. Os lo recomendaría para que la viese y entendiese por qué digo esto, pero en Tenet se mezcla todo, tiene demasiada información y no permite al espectador meterse en la película. Y este es el objetivo principal de una película, que el espectador esté dentro. Lo que quiero dar a entender es que el hilo conductor es muy ambiguo y poco cohesionado. Esto en películas de Nolan como, por ejemplo, Origen, también es una película sumamente complicada con el tema de qué es el limbo, de qué pasa, por qué el principio de la película es así, como neta, que por qué el principio es así, pero sí logra entender la película, sí logra ver la cohesión que tiene de por qué uno va a un sitio, por qué va a otro, por qué, sí va siguiendo al espectador, va entendiendo todo. En Tenet no, en Tenet también es como en Origen cuando te la vuelves a rever, ves cosas que se te han pasado, es decir, ves una nueva capa de película, pero en Tenet también pasará lo mismo, pero en Tenet pasa mayoritariamente porque su cohesión es extremadamente rara. En este vídeo me he centrado principalmente en analizar el guión de Tenet y por qué a la gente les resultaba rara, les resultaba extraño. Había amigos míos que me decían que amigos suyos se habían salido de la película porque no la entendían y todo, pero debo recalcar que la dirección de Nolan mejoró muchísimo de sus primeras películas como Following o Memento, y se nota muchísimo en esta película. Debo recalcar un plano que me encantó en la película, que mucha gente no entenderá qué es, pero es Nolan en una acera se salta al eje en una mesa redonda, que me recordó muchísimo a un plano de Reservoir 2 y me encantó, debo recalcar. Y para finalizar debo decir que no me estoy metido con Nolan en absoluto, solo quería hablar de por qué me parecía eso. Nolan tiene dentro de su filmografía películas, una de mis películas favoritas, tiene Origen, tiene Dunkerque, tiene la trilogía El Caballero Oscuro, tiene Memento, y me parece actualmente, junto a Denis Villeneuve, los mejores directores de ciencia ficción. Muchísimas gracias por el vídeo, si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Cualquier fallo, cualquier duda, cualquier cosa que se me haya pasado, cualquier duda que tú tengas, escríbeme en los comentarios que te responderé, no te preocupes. Y cualquier cosa que queráis, me lo escribís en los comentarios. Este es mi breve vídeo, subiré muchísimos más. No tengo pensado en subir muchísimos más, bastante seguido. Semanalmente intentaré sí o sí subir vídeos semanal. Y muchísimas gracias. Cualquier duda en los comentarios o aquí dejo mi Twitter por si queréis escribirme por ahí. Ahí estoy siempre.